Buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Muy buenos días. Junior. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el país. Te sorprendí, ¿verdad? Hoy miércoles ya estamos a mitad de semana y bueno, a pocas horas ya, días de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo. El domingo, tan pronto como el domingo, tenemos ya el proceso electoral. Agradecemos a ustedes la sintonía en este matutino del país y agradecemos a Dios y a Todopoderoso, pues aquí estamos para bendecir este día, obviamente, y también para informarles de todos los acontecimientos, noticias que se están dando día a día, segundo tras segundo, y aquí estamos nosotros para comentarlas y socializarlas con ustedes en esta conversación diaria que tenemos aquí en el matutino del país, Francis. Debo hablar poco porque ayer hablé bastante. Este proceso eleccionario de alguna manera también altera la vida de nosotros, porque este es el oficio principal. Correcto. Uno tiene varios y diversos oficios en esta sociedad dominicana, en esta sociedad querida nuestra, ¿no? Pero básicamente el principal oficio de Junior y mío, desde hace muchos años, es hablar, es intervenir en este trabajo hermoso, pero forzoso, de la comunicación oral. Eso hace justamente que tú te veas en la necesidad, por un instinto hasta natural, ¿no?, de hablar más allá de lo habitual o de lo que cualquier ciudadano, cualquier compañero ciudadano pues pueda hablar. Uno habla por encima del promedio, porque el ejercicio de hablar termina haciéndose una rutina, porque justamente eso es lo que uno hace en el curso de cada día. Y por eso yo estoy un poco disfónico, estoy con la voz bastante afectada. Y aparentemente también por una tos persistente que se me ha sobrevenido en los últimos días. Debo prepararme para la gran jornada que tiene el Canal 6, el Canal del Sol, conjuntamente con RNN, en una cobertura especial que tendremos al proceso eleccionario 2024, y eso habrá de ser una jornada bastante larga. Estaremos comenzando desde las 6 de la mañana y terminaremos la transmisión justamente cuando ya todo esté debidamente contado y todo el proceso haya culminado. De manera que lo que se avecina es bastante laborioso, por lo que debo poner en manos de Junior, que es mi compañero, la mayor cantidad de palabras que podamos pronunciar en el día de hoy. Así es, de todas maneras, nos da mucho agrado y mucho placer tener esta oportunidad de poder abrazarles desde aquí, poder desearles los mejores parabienes y poder hacerle compañía en estas horas tan difíciles, porque además de eso se están tornando mucho más calurosas que lo habitual. Yo quise poner una corbata justamente, paradójicamente, para irme acostumbrando a lo del domingo, porque como tengo tantos días sin usar corbata, uno se termina desacostumbrando, ¿no? Pero aquí estamos, a pesar de los calores, a pesar de las diferencias, a pesar de las cosas que va pariendo el proceso en estas últimas horas, porque también, como siempre le he dicho, en las últimas horas, los últimos días, la situación en torno al proceso eleccionario termina colocando el mismo en una condición bastante tensa. Ayer escuchaba una denuncia, no sé si la viste, Junior, del Partido Revolucionario Moderno, que presentó ante la Junta Central Electoral. Sí, así es. A eso iba, Francis, precisamente el PRM se quejó ayer ante la Junta por las llamadas fake news o noticias falsas que acusa a la oposición de difundir. Ahí está Sigmund Freud, que es el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Alegan que las noticias falsas, los fake news, promovidas supuestamente por la oposición contra el gobierno en las redes sociales en los últimos días de campaña electoral. Los delegados entregaron un informe con evidencia de la distorsión de información, un video editado en el que el presidente Luis Abinader llama plagas a los motoristas cuando en realidad dice placas. También un audio que circuló ayer en grupos de WhatsApp, en donde el presidente Luis Abinader habla sobre la crisis haitiana, y tanto el delegado del PRM... Del supuesto Abinader, ¿no? Porque ahí justamente lo que se está desmintiendo es que se están falsificando, se están procediendo a inventarse cosas, ¿no?
Correcto. Porque aparentemente están negando que sea el presidente Luis Abinader quien está pronunciándose en el sentido en que lo hace esa voz que aparece en esa noticia falsa. Sí, se están produciendo materiales audiovisuales que alega los delegados del PRM de que son falsos, de que son manipulados, como ese que mencionas del presidente Luis Abinader. De su lado, el delegado Javier Ubiera de la Fuerza del Pueblo ha negado todas estas acusaciones, ha dicho que el gobierno tiene los mecanismos y las herramientas para indagar, para investigar sobre de dónde pudieran venir, de dónde pudieran provenir estas manipulaciones, tanto de audio como de imágenes y video, que afectan, según dice el Partido Revolucionario Dominicano, la campaña electoral, sobre todo en este último tramo, donde a horas, vamos a decir así, a pocos días, ya celebraremos el proceso electoral. Ha dicho el delegado Ubiera de la Fuerza del Pueblo que el gobierno puede investigar a través de los organismos de seguridad desde dónde salen todas estas manipulaciones de audio, de video. Bueno, ayer circuló por grupos de WhatsApp y por otras redes sociales, por Instagram, incluso algunos dirigentes políticos retuitearon, colgaron en sus redes sociales esta información. Sigmund Freud habla de un candidato presidencial que también colgó todas estas informaciones dentro de sus redes sociales. Por lo tanto, el PRM se queja de que haya toda esta manipulación de información. ¿Y qué candidato? Bueno, no precisa Sigmund Freud qué candidato es, pero sí habla de que uno de los candidatos presidenciales que está terciando por la presidencia de la República colgó y dio aval a todas estas informaciones que ellos catalogan como manipuladas, como fake news, como noticias falsas, y que también se queja de que la Junta Central Electoral debe actuar en esta materia, sobre todo en este tramo, repito, de la campaña electoral, ya a pocos días, a horas de que se produzca el torneo electoral. El presidente Luis Abinader había también expresado su incomodidad con relación a lo que estaba sucediendo por el tema de la manipulación del término placa por plaga. En el caso, por ejemplo, de los motoconchistas, es un audiovisual viejo donde el presidente indicaba que desde el gobierno se ha hecho un trabajo para garantizar la organización de las motocicletas en el país, dotándolos de placas, porque las placas que tenían ni siquiera eran visibles, no eran legibles, para que hubiera un control de la cantidad de motoristas, del tránsito en las calles con relación a los motoristas. Entonces, ese audiovisual, que es un audiovisual creo que del año pasado o del año antepasado, fue extraído y manipulado y se le puso al presidente en la boca a decir que era plaga, que él decía, cuando en realidad no es así, porque el gobierno mostró incluso este audiovisual y efectivamente el presidente dice placa. Sí, eso. Entonces, ahí se empezó a difundir esta información, que fue la primera información que salió. Esa fue la palabra que se alteró. Correcto, la palabra que se alteró, la palabra placa por plaga. En la semanal yo no oí que él habló de plaga, él habló de placa. La dificultad que daba ver, visualizar la placa. Correcto. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debe ser el mensaje que nosotros debemos enviar a esta hora, y a propósito de ese y de otros inconvenientes que se van a ir registrando en el curso de los últimos días. Tenemos para este tipo de publicidad política, tenemos hasta mañana a las 12 de la noche. De manera que los anuncios formales, descansaremos de todo este proselitismo, de toda esta propaganda que ha estado avasallante, preponderantemente por el gobierno, por supuesto. A partir de mañana a las 12, eso clausura, por la disposición legal que rige la materia. Sin embargo, este flujo de informaciones veraces y falsas estarán auspiciándose y profundizándose, en el sentido de que va a ser mucho más profusa este tipo de informaciones que no se corresponden con la verdad, algunas que serán ciertas y que habrá la necesidad de divulgar y hacer viral. Entonces hay que tener uno como receptor, como seguidor de las redes, como televidente, como lector, tiene que tener el suficiente cuidado como para no darle los créditos adecuados que pretende quien lanza al aire
una información errada, falsa, que no se corresponde con la realidad. Así Yo a una persona que me comentó algo que tiene que ver con eso, le dije, mira, se parece la voz, pero parece que la voz no es de él. No, es manipulada. Se parece la voz, porque además desdoblan. Aquí hay personajes, recuérdate el humorista amigo nuestro que imitaba a Leonel Fernández, lo hacía perfectamente bien. Sí. Aquí la gran mayoría de los humoristas ha logrado simular las voces de las principales figuras políticas nacionales. Sí. Lo han hecho con Balaguer, lo hicieron con el doctor Joaquín Balaguer, lo han hecho con el doctor Leonel Fernández, sí, lo han hecho hasta con Hipólito Mejía, lo hicieron con Danilo Medina, sí, y lo lograban perfectamente bien. Y por supuesto, ya han comenzado a esbozarse las imágenes del presidente Luis Abinader. Lo que te quiero significar que todo eso le configura mayor niveles de credibilidad, pero hay que tener cuidado en darle acierto, en darle validez a un sinnúmero de noticias reales y falsas, sobre todo las falsas, que van a estar circulando a partir de estas últimas horas, porque cuando clausure la colocación de la publicidad política formal, que será mañana a las 12 de la noche, comenzará entonces la profusión de esas noticias que no tienen que ver con la realidad. Entonces nosotros como electores tenemos que tener suficiente cuidado para no darle la credibilidad adecuada a ese tipo de información. Así es, casi se acaba la campaña. Otra noticia que resaltan los diarios hoy, Francis, ya los partidos harán sus cierres entre hoy miércoles y mañana jueves. Ya se anuncian actividades, tanto el Partido Revolucionario Moderno, que lo hará en varias provincias del interior del país. El presidente Luis Abinader se movilizará en todas estas actividades proselitistas el jueves, es decir, mañana, en el último día del proselitismo político, y en el día de hoy también la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, de su lado el candidato del PLD y el Partido de la Liberación Dominicana, lo harán también aquí en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, y con esto obviamente se acaba la campaña ya con miras al proceso electoral. Mucha gente que está anhelando esto, que se acabe la campaña, para descansar un poco de todo esto que implica pues toda esta publicidad, esta propaganda en las calles, todos estos carteles, lo visual totalmente afectado. Uno anda por algunos tramos de la carretera, por algunos tramos de algunos sectores de la capital y lo que ve son afiches. Bueno, en fin, ya la Junta Central Electoral ha dado los plazos fatales para que las organizaciones y movimientos políticos hagan sus últimas bullas en procura de los votos del electorado dominicano ya para las elecciones del próximo domingo. La docencia en las escuelas públicas concluye el próximo viernes, y hasta el próximo lunes. Me imagino que ni el viernes... El viernes no habrá docencia. Ni el lunes tampoco, porque hay que adecuar todos esos recintos escolares que son usados justamente para la convocatoria del proceso eleccionario. Hay que adecuarlos, hay que higienizarlos y hay que ponerlos en condiciones de que los jóvenes, los niños, los adolescentes pues puedan recibir el servicio de la enseñanza de manera ordinaria. De manera que desde el viernes hasta el lunes, inclusive, agrego yo, quedan suspendidas las clases, por lo menos en el ámbito público. Probablemente en el sector privado la gente se retire desde el jueves. Así es. Sí, son más cautos, pero no todos los centros privados habrán de ser usados en el torneo electoral. Eso posibilita la eventualidad de que muchos de los colegios, creo que como el Serafín, seguirán hasta el viernes inclusive. Así es, así es. Bueno, y participación ciudadana, en otra información, no sé si viste, Francis, el cuestionamiento al gasto del gobierno en la campaña. El movimiento no partidista Participación Ciudadana ha arremetido contra el gobierno en esta última semana, criticando todo el gasto en publicidad, 8.163 millones de pesos en lo que va de este año ha gastado el gobierno, y solo en el último mes, en los últimos 3 meses, en este último trimestre del año 2024, el gobierno ha gastado 3.000 millones de pesos en publicidad. Esto es algo que cuestiona Participación Ciudadana en su informe de observación electoral correspondiente a la actual campaña, en el que criticó este abuso en la inversión del Estado en publicidad, además de que Participación Ciudadana en su informe también critica violaciones a las normas
esta entidad. Dijo que el Partido Revolucionario Dominicano ha incurrido en varias violaciones a las normas, citó un anuncio relacionado con la seguridad en la frontera en el que se ve personal y equipamiento militar y termina con la imagen del gobierno, pero también con el eslogan de la campaña electoral del gobierno que dice que esto es cambio. Incluyó en su informe el documental difundido desde el 8 de mayo en varios medios de comunicación en el que se utiliza indiscriminadamente material de imagen y sonido que pertenece al Estado Dominicano. Y Participación Ciudadana ha criticado esto en su informe electoral correspondiente a este proceso. También otras violaciones cometidas por todos los partidos en cuanto a lo que tiene que ver con el calendario electoral, que se suponía que la campaña solamente iba a ser de 3 meses y se ha extendido por un periodo de 1 año y 8 meses, de 1 año y 6 meses, es decir, por 18 meses consecutivos hemos tenido campaña. Con razón la gente está ávido de que esta campaña termine pronto para descansar de toda esta propaganda política que nos avasalla el día a día, y que ya obviamente el próximo domingo se celebrarán las elecciones presidenciales y congresuales, dando término a todo este proceso de campaña electoral. El reverendo pastor Ezequiel Molina recomendó, o más bien hizo un llamado a la población, sí, a toda su feligresía, a que voten por el ingeniero Carlos Peña. Así para es. que tú veas, increíble, Sí. Yo no había visto al reverendo Ezequiel Molina exhortando a favor, no lo había oído, me imagino que se habrá pronunciado, así como lo ha hecho en este proceso, a favor del ingeniero Carlos Peña, que estuvo por aquí el lunes pasado, afortunadamente, sí, y que esbozó un sinnúmero de planteamientos bastante interesantes. Pero me llama sobremanera la atención ese llamado del pastor, del reverendo Ezequiel Molina. Así es, abiertamente el pastor Ezequiel Molina, hay que recordar que el pastor Ezequiel Molina es un líder religioso que mueve grandes volúmenes de masa todos los años. Sí, sí. Con Eso va a tener mucha repercusión, sí, para Carlos Peña. Correcto. Porque tiene miles y miles de seguidores que le son muy fieles. La llamada Batalla de la Fe, sí, que es este evento que todos los años, el 1 de enero... Y que mueve mucho más de 40,000 personas al Estadio Olímpico, ¿no? Se efectúa en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sí, en el domo principal, en el más grande, que se ha convertido incluso en una tradición, se ha convertido incluso en atractivo para que las autoridades, los políticos acudan a él. De hecho, en los últimos años incluyó la participación, me parece que el año pasado, del presidente Luis Abinader, sí, ya siendo presidente. Por lo general siempre los candidatos acudían a este evento, obviamente para granjearse, ¿no?, el sí, apoyo del sector religioso que lidera el pastor Ezequiel Molina. Y desde autoridades vigentes hasta autoridades pasadas acuden, dirigentes políticos acuden a este evento, por lo que es de gran significación, entiende uno, ¿no?, por el volumen de personas, de cristianos que se maneja allí, que esto pudiera tener cierta influencia a favor de Carlos Peña. Obviamente puede generarle una gran cantidad de votos, sobre todo en el ala religiosa y en el ala cristiana, que es básicamente la que lidera tanto el pastor Carlos Peña, como miembro de la Iglesia de Dios, y el pastor Ezequiel Molina, que es del Concilio de la Batalla de la Fe. Ahí está la información. Que por demás hay que reconocerle a Carlos Peña y a Nicauli, sí, a Nicauli de la Mota, que ya estará con nosotros mañana aquí conversando, sí, y hablándonos de sus planes. Han hecho una labor extraordinaria que hay que reconocerle. De manera que vayan nuestras felicitaciones para Carlos. Sí. Y a Nicauli la tendremos mañana porque ha estado ausente del programa desde que arrancó la campaña. Se lo ha disfrutado bastante y me imagino que debe estar bastante ronca como le estoy yo en el día de hoy. Habrá cierre de campaña para hoy. Creo que una parte del Distrito Nacional será cerrada el proceso aquí en la ciudad capital por el PRM. Sí. Me apuntan por acá, el PRM concluirá, a pesar de las 32 marchas que hizo el pasado fin de semana, sí, que pocas organizaciones han podido desplazarse concomitantemente, porque que supone eso una inversión extraordinaria, ¿no?, y una logística que pocas organizaciones han podido exhibir. Pero así aún es. Para el día de hoy, miércoles, tenemos cierre de campaña para Abel Martínez, que anuncia que estará cerrando su actividad política con respecto a este proceso eleccionario en este miércoles aquí en el Distrito Nacional.
Creo que lo propio estará haciendo el presidente Leonel Fernández, que estará cerrando con una marcha. Creo que hay un proyecto interesantísimo y es quizá a propósito de Abel y a propósito de Leonel Fernández, creo que hay un plan y una estrategia muy chula, que me la comentó alguien hace algunos días, y es justamente de las 3 organizaciones que conforman el Rescate RD, tomar el control de la ciudad capital. Sí. Miguel Vargas en un punto específico de la capital, Abel Martínez, que concluirá el proselitismo, todo este proceso de propaganda y de actividad política en la capital, ya he dicho, desde otro punto, y Leonel Fernández, que también concluirá en el día de hoy por parte de la Fuerza del Pueblo, tomará otro punto específico del Distrito Nacional. Eso va a hacer posible que los 3 confluyan hacia un punto común y eso debe terminar en una buena manifestación y en una expresión de contundente demostración de aglutinamiento de una enorme cantidad de personas, que para fines estratégicos me pareció extraordinario. De manera que es probable que eso se produzca en el transcurso de hoy. Vamos a ver lo que tiene el PRM, que también concluye su campaña. Total, la concluye distinguida en el día de hoy, el PRM también. Mañana jueves. Sí. Bueno, tú oye, el cierre final será mañana entonces. Sí, mañana que jueves. Es cuando concluye ya la actividad política en el país. Sí, de manera que tenemos todavía muchas cosas que comentar, que disfrutar en el curso de este tramo tan importante que son las últimas horas, los últimos días para allá, entonces como ciudadanos todos tener y asumir el compromiso de ir a votar, de ir a seleccionar la persona, el político, la opción que uno entienda más conveniente para los intereses nacionales. Hay que ser reflexivo, lo suficientemente analítico para uno no echar su voto, porque es además una decisión muy oportuna que tiene la población en las manos y deben aquilatarle en su justa dimensión y darle la importancia que el voto dominicano desgraciadamente no ha tenido en los últimos procesos. Hay que evitar que su voto le sea comprado, le sea manipulado con un par de pesos. Hay que buscar la manera de erradicar eso porque eso desvirtúa un poco el sentir de la mayoría de la población. Si usted está de acuerdo con un político, con una propuesta de algunas de las organizaciones políticas, emita su voto con relación a esa preferencia. Cumpla con ese respeto por lo que usted cree y eche su voto a favor de esa candidatura. No deje persuadirse, no permita que nadie lo persuada, no permita que 2 o 3 mil pesos pueda votar y asumir la posición que usted debió dignamente asumir en provecho de la democracia en la República Dominicana, que es lo que más tiene importancia en todo este proceso. La democracia dominicana que nos fue arrebatada durante tantos años, desgraciadamente. A propósito de eso, la Junta Central Electoral, ante los reclamos de la oposición y todo lo que tiene que ver con el tema de la sustitución del jefe de la Policía Militar Electoral, ayer ratificó una buena información. Sí, al jefe de la Policía Militar Electoral, ha dicho que será el actual general que dirige esta institución quien seguirá al frente de la Policía Militar Electoral. Sin embargo, con respecto al cambio de los presidentes de mesas electorales, de unas 1.510 mesas electorales, ha dicho que lo van a revisar y que darán respuesta a más tardar, creo que hoy o mañana, al cierre, ¿no?, de si va a ser posible, que es otro pedimento importante de los partidos de oposición, de que se cambien unos 1.510 presidentes de juntas de mesas electorales donde hubo irregularidades en el cuadre de las actas, por ende entienden que no están aptos, ¿verdad?, para dirigir este proceso electoral nuevamente, que se sustituyan por elegibles de un listado de elegibles que están ahí, de personas que anteriormente han trabajado en procesos electorales y que pueden perfectamente asumir este rol. La Junta va a dar respuesta a más tardar hoy o mañana ya al cierre de este proceso proselitista, pero ha ratificado tajantemente de que este general que acusa a la oposición de ser empleado del presidente Luis Abinader, ¿verdad?, y del gobierno, pues no va a ser sustituido. Así que lo ratifica. La oposición me imagino que va a dar algún tipo de respuesta en las próximas horas, ¿verdad?, ante esta situación, porque ha sido la principal demanda
de la oposición. Y la más antigua. Y la más antigua, porque claro. Fue la primera que de manera formal se estableció. De todas maneras, la Junta es el árbitro y todo lo que deba y diga la Junta Central Electoral debe ser respetado por todas las organizaciones que van a participar de este proceso. Sin embargo, con un aspecto fundamental que es la presidencia de cada centro electoral, que parece mucho, 1.500, pero que la Junta dispone de un banco, todos en iguales condiciones, que le permite sustituir a esos 1.500 presidentes de mesa electoral, que también es una seria dificultad, porque fueron demostradas las diferencias de lo que se dijo en la mesa y de lo que posteriormente fue reportado. Correcto. Hubo alteraciones de votación según la oposición, por supuesto, porque yo no estuve ahí nunca. Correcto. Pero ese es el testimonio que hacen valer los sectores de la oposición. Parece complicado mover a 1.500 miembros de 1.500 mesas electorales, pero es algo rutinario y sencillo porque la Junta, vuelvo y reitero, dispone de un banco de personal en iguales condiciones todos, lo que significa que en vez de poner a Juan para que dirija la mesa número 87, pondrán o pueden poner a Pedro. Correctamente. O a Roberto. Es perfectamente Juan, Pedro realizable. Y Roberto están en las mismas condiciones de poder dirigir ese centro electoral. Es una explicación sencilla para que entendamos que no se trata de un problema tan grave, tan serio, tan difícil de manejar como son mover, porque suena mucho, 1.500 personas, a horas prácticamente de la culminación del proceso. Es factible. Y yo, de hecho, arengo a favor de los sectores de oposición, que deben ir a participar de un proceso en condiciones que entiendan que son adecuadas. Sí. Si no le hemos podido dar formal respuesta o una agradable respuesta con respecto al pedimento del jefe de la policía militar, de la Junta Central Electoral y del proceso eleccionario, por lo menos complazcámosle por ahí y facilitémosle la remoción de esos 1.500 personajes que intervinieron en esas 1.500 mesas. Son demasiadas mesas, 1.500 mesas, no va a alterar ningún proceso y además resulta de un manejo rutinario y muy normal de la Junta Central Electoral. Sí, sin embargo, ayer el presidente Fernández incluso opinó en un encuentro con un medio de comunicación, ha dicho que ve en la Junta Central Electoral una institución con mucha flexibilidad con respecto a las peticiones, pero al mismo tiempo le da el beneficio de la duda. Dice, le concedemos el beneficio de la duda en cuanto a lo que tiene que ver con la confianza, pero al mismo tiempo le pasa un paño tibio, pero también le pasa la mano. Yo había tenido la información de que las sustituciones de las 1.500 presidencias, de las 1.500 mesas electorales, ya estaban aprobadas prácticamente. Sí. A mí tenía la idea y me lo habían informado que habían sido aprobadas esas 1.500 sustituciones. De manera que probablemente por esa flexibilización a la que alude el exmandatario, está relacionada, ¿no? Sin embargo, la observación y la precaución con respecto a la jefatura policíaco-militar de la Junta Central Electoral. De todas maneras, la Junta habrá de ser justa como órgano, como árbitro en este proceso que es fundamental, que lo sea. Jaques Liranzo es un personaje que todos conocemos, que es un tipo joven, que ha dado muestras muy claras y muy evidentes de tener un buen manejo en el curso de su presidencia, del organismo, de manera que no hay por qué temer de que él vaya a entorpecer o a variar en estas últimas horas que apenas nos quedan. Yo creo que todos tenemos un deber cívico de asumir este reto que nos pone la estructura jurídica del país una vez más en nuestras manos. Así es. Y tenemos que sentirnos honrosos y dignos de cumplir, como lo hemos hecho en los últimos años, en las mejores y más oportunas formas. De manera que yo espero el mejor de los comportamientos del presidente de la Junta, como espero también el mejor de los comportamientos de toda la ciudadanía este próximo domingo. Así es. Bueno, vámonos a una pequeña pausa comercial. Nos vamos a la pausa comercial. Tenemos aquí nuestra primera invitada y tan pronto cumplamos con estos compromisos, bajamos con ella, que a propósito es una importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. La tenemos aquí sorprendido también.